En aquel entonces era más joven, no le tenía miedo a nada, no pensaba en morir ni por un segundo, creía que era invencible. Spike, de Cowboy Bebop. Habemos Julio. Bienvenidos a este espacio, donde hablaremos de lo que a mí me dé la gana. Les habla Julio Santana y en esta primera temporada conversaremos de historia de los Estados Unidos. Acomódate, ponte a lavar los platos, a organizar la casa, hacer ejercicio, lo que sea, mientras viajamos por el tiempo. Bienvenido. Estamos aquí, bobo en la avenida con este episodio. El salvaje oeste y el salvaje capitalismo. Es un título compuesto porque vamos a hablar de más de una cosa. Y tenemos un periodo muy amplio para cubrir. Más o menos 50 años, una mitad de siglo. Pero no vamos a cubrir todo. En el siguiente episodio vamos a cubrir un poco más de la parte política. En esta parte me voy a enfocar en lo económico y lo cultural. Y esta es la segunda vez que grabo este episodio porque todo el que brega con vainas creativas sabe que estas cosas pasan. Resulta y acontece que se me corrompió el archivo que tenía donde estaba grabando este episodio, justamente cuando le estaba dando los últimos toques para subir. Así que me toca grabarlo de nuevo, subirlo tarde, pero aquí estamos. Y entonces en esta primera parte vamos a hablar de la expansión de los Estados Unidos. No. Vamos a hablar de eso. No estamos en eso. Si usted quiere saber todo sobre la expansión de los Estados Unidos desde el Atlántico hasta el Pacífico, para eso entonces está el episodio 10, donde mostramos paso por paso cómo Estados Unidos se fue expandiendo. Ahora sí, vamos a hablar no de la expansión, sino de lo que ocurrió en la segunda mitad del siglo XIX, luego de que Estados Unidos se había expandido y luego de que ya se había acabado la guerra civil. Si usted no se acuerda de ese episodio de la expansión, dele para allá atrás para el episodio 10 y después vuelva. Back to the Future. Pero recapitulando un poquito, para esos que escucharon esos episodios hace meses, Estados Unidos se expandió con ordenanzas territoriales, haciendo tratados con los indígenas, tratados con España, con la compra de Luisiana a Francia, que le duplicó el territorio, el robo de Texas a México, la conquista de territorio de México o el robo de territorio a México, etcétera, etcétera. Bueno, también tratado con ingleses para definir las fronteras con Canadá y también para que le dieran el territorio de Oregon. Pero ahora que tenemos todo ese territorio, el asunto de la guerra civil también se dio por la expansión. Lo más importante de la guerra civil no era de que abolir la esclavitud. Eso todo el mundo lo sabe ya. O sea, teoría estadounidense 101. Y si no, vaya a mi episodio de la guerra civil. Bueno, realmente el de anterior a la guerra civil. Para que vean cómo se fue formando el problema. Porque el problema es expansión de territorio. ¿Qué vamos a hacer con este nuevo territorio? Si va a ser esclavista o realmente va a ser libre. Entonces la cuestión de que no solamente el nuevo territorio ahora va a ser libre, sino que todo el territorio va a ser libre, le salió muy mal al sur. Pero bueno, yendo un poco para atrás, justo cuando se le roba el territorio a México, en el 1848, que James K. Polk se va y dice, bueno, ya cumplí mi misión de expandir el país, yo me voy de aquí. Se descubre oro en California. Ya se sabían los mexicanos que había oro ahí, pero ahora tenemos este territorio y ahí hay oro por pipa. Ahí empieza la famosísima fiebre del oro, el Gold Rush de 1848. Se dio en toda California, pero especialmente en el área de San Francisco. La noticia llegó lejos a todo el país y llegaban oleadas de migrantes internos de los Estados Unidos, pero también de inmigrantes asiáticos, especialmente chinos, pero de eso de los inmigrantes chinos y de los otros inmigrantes que llegaron allí, vamos a hablar más adelante en un episodio temático que vamos a hacer solamente sobre inmigración, porque lo que pasó con los chinos fue tremendo, hubo una discriminación estatal, pero no le vamos a dar mucha luz. El punto aquí es que en esa fiebre del oro se dieron cuenta de que no era tan fácil ir a buscar oro, y toda esa gente que fue a coger lucha para allá la pasó muy mal en muchos casos. Para dar un poquito de ilustración de lo difícil que era ir para allá, era más fácil tomar un barco desde el este de los Estados Unidos, llegar a Centroamérica, tomar otro barco desde Centroamérica, pero ahora en el Océano Pacífico, y subir a California. Es decir, hacer toda la travesía por mar, pasando por aguas internacionales y por tierras internacionales, y luego llegar a California, que pasar la travesía por tierra. Para que vayan entendiendo. Se hacía eso principalmente desde Carolina del Sur. Y fluyeron tantas personas en el 48 y en el 49 que a esta gente de la fiebre del oro le decían los 49ers. Y de hecho, todavía en San Francisco hay un equipo de fútbol americano que se llaman los San Francisco 49ers. Es haciendo referencia a las personas de la fiebre del oro, a esos hustlers. No solo era difícil llegar, sino que cuando llegaron no encontraron mucho oro, y para colmo de los colmos, ellos llegan primero, los ricos llegan después, pero
pero los ricos son los que tienen el capital para comprar maquinaria minera y son ellos los que encuentran el verdadero bulk de oro. Entonces, ¿qué te quiere decir eso? ¿Cuál es la moraleja? Hay resentimiento social y hay un resentimiento social tremendo y como siempre se busca un chivo expiatorio porque como dije en episodios anteriores nunca se la cogen con los ricos. El chivo expiatorio fueron específicamente los chinos, pero como dije no vamos a dar mucha luz de eso porque ya tenemos un episodio específico para eso. Ya en la guerra civil, siguiendo con el tema de la expansión hacia el oeste, the Wild Wild West, Lincoln en el medio de la guerra civil para poblar el oeste y que así el norte tenga más poder y más población libre esparcida por todas partes, saca dos piezas de legislación. La primera es el Homestead Act de 1862 y la otra es el Pacific Railway Act de ese mismo año. ¿De qué se tratan estas leyes? Bueno, el Homestead Act le da una cantidad de acres de tierra significativa a todo el mundo que la pide. Usted iba al gobierno, mire, esa es la parcela de tierra suya allá y que era lo más importante para las personas y especialmente para los inmigrantes en ese momento, tener tierra porque a través de la tierra supuestamente que tú podías acceder a la riqueza. Y de hecho por eso es que vienen tantos inmigrantes a Estados Unidos, porque en Europa no hay mucha tierra y la tierra la tienen los nobles, pero aquí te la están regalando. Bueno, aparte de que eran pobres que iban a Estados Unidos, pero era un país que no era de ricos. O sea, Europa en aquel entonces era muchísimo más rica que Estados Unidos, pero los inmigrantes están esperando que le den tierras, conseguir tierras. Ahí empieza el famoso sueño americano. El Pacific Railway Act comienza a crear ferrocarriles para que se pueda conectar el oeste con el resto de los Estados Unidos. De eso se trata, ¿no? De hacer una conexión y no solamente de que la gente se mude para allá. Pero nos estamos olvidando de algo. Aparte de otro grupo, los mexicanos estaban ahí. Así que no es que las tierras estaban totalmente despobladas o solamente con nativos americanos, que son el otro grupo que estamos olvidando, pero solamente temporalmente porque en la próxima sección vamos a hablar sobre ellos. Muchos de los que llegaron adoptaron mucho de la cultura mexicana, pero también habían conflictos étnicos. En cuanto a los ferrocarriles, se le dio el monopolio al Union Pacific Railroad y al Central Pacific Railroad, que son dos compañías que se crearon específicamente para ejecutar estos proyectos. Y como el dinero se le daba flat, no importaba si eran montañas o si eran praderas, estas compañías hicieron mucho dinero porque se asumía que iba a ser muy difícil, pero en realidad era muy fácil por la cantidad de terreno llano por el que cruzaron. Y mientras a estas compañías le iba también a todas las personas que llegaban para poner farms, para poner fincas y sembrar granos y sembrar lo que sea, le estaba yendo bastante mal por un conjunto de situaciones, sequías, yara, por aquí, por allá. Los bancos le cobraban muchísimos intereses si ellos cogían préstamos para poder cultivar la tierra. Las compañías de ferrocarriles le cobraban muchísimo dinero también para que ellos pudieran cargar maquinaria, instrumentos o traer cosas desde el este para el oeste para poder cultivar la tierra más efectivamente. Y bueno, ahorita hablaremos más de la vida de las personas y también de economía, así que por ahora enfoquémonos en un resumen de lo que fue esta expansión. Pero no solamente eran pequeñas personas que llegaban a sus acres de tierra y los cultivaban. Luego llegaron los ricos también, como en el caso de la minería, y comenzaron a comprar a los pequeños que llegaron allí. Mira, usted le dieron 60 acres, a usted también 60, usted también 60. ¡Fuapiti! 180 son para mí y armamos un farm aquí. Yo le pago a par de ustedes para que me cultiven esta tierra aquí y entonces ya tengo un output de productos lo suficientemente grandes para yo poder hacer dinero. Eso se le llamaban Bonanza Farms. Y eso también causaba ciertos resentimientos y antagonismos sociales. Ojo, que no digo resentimientos en una connotación negativa, sino, de hecho, es lo que causaba. Algo que ocurría bastante era la sobreproducción, el asunto de la oferta y la demanda, que supuestamente funciona de manera perfecta cuando todo está en equilibrio, dice la síntesis neoclásica, no funcionaba perfectamente aquí. Muchos neoclásicos, muchos liberales te dirán que el asunto de la sobreproducción por parte de los granjeros es por los subsidios del gobierno a ciertos productos. Bueno, aquí era por la expectativa que tenían de que iban a vender muchísimo porque la economía y el territorio y la población estaba en constante crecimiento. Entonces yo proyecto, pero las proyecciones nunca llegan. Entonces hay una sobreoferta, baja muchísimo el precio y entonces yo comienzo a hacer muy poco dinero. Aparte de todas estas fincas y todos estos conucos y cultivos a pequeña escala, la economía de explotación era lo normal. No solamente explotación en lo minero, que por cierto, no solamente fue oro. Muchos fueron buscando oro y encontraron cobre. El meme dice, yo vine buscando cobre y encontré oro, pero aquí fue lo contrario. Y a pesar de que el cobre no era lo más lujoso del mundo, sería un input importantísimo para la electricidad, que sería la industria o una de las industrias más importantes para la industrialización de los Estados Unidos. Entonces, al final, muchísimas personas hicieron más dinero vendiendo cobre que encontraban en las minas que realmente el oro que supuestamente iban a encontrar. Otros, en economía de explotación, casi extinguen el búfalo que andaba por ahí por las praderas del oeste y convivía con los indígenas, con los nativos americanos, pero estos que llegaron sin ningún respeto
respeto por la naturaleza, sueno hippie diciendo eso, pero es la verdad, casi lo extinguen por sus pieles principalmente. Algunos se comían la carne para no desperdiciarla, pero el asunto eran las pieles. Y también, y lo más importante para la estética del episodio, es hablar del cowboy, es decir, el vaquero, que andaba capturando vacas. En la Hispaniola, soy de República Dominicana, ocurrió algo muy parecido, y es que los españoles trajeron reses, las reses andaban por ahí pastando y se reprodujeron de manera increíble. Y entonces ocurre que cuando viene un grupo a explotar esas reses que andan por ahí, pueden lucrarse bastante. Y eso fue lo que pasó en el oeste, porque todo ese territorio que era de Nueva España estaba lleno de reses salvajes, o bueno, ferales, no salvajes. Más de 40,000 vaqueros, que por cierto, el vaquero es un robo a la cultura mexicana. El vaquero está primero que el cowboy, es decir, cowboy es traducción de vaquero y no vaquero de cowboy. Así que toda la estética, todo eso es del ranchero vaquero mexicano. Ese aspecto de malote, esos bigotes, ese atuendo, las ropas que llevan, todo eso es mexicano. Y los vaqueros principales que había en la zona eran mexicanos, no necesariamente blancos, a pesar de que solo blancos aparecen en las películas de vaquero. También había muchos negros que llegaban buscando suerte en el viejo oeste. ¿Y qué pasa con los vaqueros? La mayoría que vienen y se dedican a este oficio son hombres jóvenes solteros, hombres jóvenes sin familia, bobo cuántico. Pero para que se entienda, más de un tercio eran negros y mexicanos. Y de los delincuentes más famosos también hay muchos negros. Vamos a hablar un poquito de eso más adelante. Sigamos hablando del Wild Wild West. La expansión de Estados Unidos en todo momento tiene un brazo militar, pero la expansión al oeste particularmente tiene un brazo militar. Hay bases militares por todo el oeste, fuertes, milicias informales, el ejército formal, y todo porque hay un gran enemigo, los nativos americanos, los indígenas. La gran tragedia de la que se quieren limpiar las manos porque hoy dichos indígenas tienen reservas y tienen derechos especiales. La cuestión indígena siempre fue un problema. Tipos ilustrados como Jefferson, que quería expandir el territorio estadounidense porque entendía que cada ciudadano de los Estados Unidos debía tener tierra, porque las personas que tienen tierra son mejores ciudadanos. Ese era el pensamiento de Jefferson. Pero para expandirse y tener tierras, había que confrontarse con los nativos americanos. Y Jefferson, como muchos otros ilustrados, creía en el mito del buen salvaje, especialmente esos ilustrados de la ola francesa a la que se suscribe Jefferson. Pero miren cómo están en ese estado primigenio, comunitario, tan feliz, etc. Pero decía, sin embargo, tenemos que confrontar, porque es su civilización primigenia, no civilizada, versus la de nosotros, que está civilizada y que tenemos un contrato social diferente. Y ante lo bello que son ellos, nuestros intereses se superponen. Pero el pensamiento de otros, como Washington, por ejemplo, no era tan refinado, era mucho más vulgar. Lo de Washington era, bueno, tenemos que expandirnos, queremos tierras, yo quiero tierras, y esa gente está en el medio, vamos a quitarlo simplemente. Los indios son un estorbo, y así creían muchos padres fundadores también. El que se lleva toda la cuava del asunto indígena es Andrew Jackson. ¿Por qué? Porque expulsó muchos indígenas de Florida, y así fue que fue ganando fama militar, fue instrumental para que se le diera la Florida a los Estados Unidos. España dijo, sí, cojan eso. Y el general Andrew Jackson fue importante en ese proceso, pero también porque él fue que despojó a los indígenas cristianizados, que eran tribus civilizadas, es decir, tenían cristianismo y algunos tenían esclavos, porque se supone que ser cristiano y tener un esclavo es civilización de acuerdo al occidente de la época, porque claro, occidente es que define qué es ser civilizado. En fin, el punto aquí es que debido a que él los despojó, violando órdenes de la Suprema Corte de Justicia, supuestamente porque lo que él iba a hacer era protegerlos, y lo envió hacia el oeste, a territorios como Oklahoma, por eso él se lleva la cuava. Pero ahora que se estaban expandiendo hacia ese territorio que estaba en el oeste, ¿qué iba a ocurrir? Bueno, por supuesto, a despojarlos de nuevo, pero ¿hacia dónde van? No hay otro sitio. Ya este es el Estados Unidos contiguo, ¿lo vamos a tirar al mar? Ahí está el problema. Genocidio. Si contamos que estas tribus o los conjuntos de tribus son gentes, los genocidios que sucedieron en Estados Unidos en el proceso de esta expansión fue increíble. Uno de los tratados que se hicieron con los indígenas fue el tratado de Fort Laramie, que creaba las fronteras específicas y le daba $50,000 a cada tribu por año por los siguientes 50 años. Luego dijeron, no, 50 años es demasiado. ¿Y si nosotros queremos ir para allá en un momento? Bueno, vamos a bajarlo a 10 años. Y lo bajaron a 10 años. Le dieron $50,000 el primer año y después los otros años los $50,000 nunca llegaron.
Parece un gobierno latinoamericano. Pero el asunto con Estados Unidos es que cuando se trata de términos de expansión, no va a respetar nada, absolutamente nada. Quizá incluso en la actualidad. Y todo lo que diga en papel y todas las promesas que se hagan, realmente no las cumplirá. De hecho, cuando Lincoln dice, vayan todos hacia el oeste, ya tiene los primeros conflictos. Y uno de esos primeros conflictos fue la Guerra Dakota, que se da con los Sioux Dakota, que atacaron a los ocupantes ilegales porque estaban violando las fronteras. Y Lincoln ordenó que se apaciguara a los indios a través de las armas. Y bueno, eso fue una guerra. Lincoln al final perdonó a la mayoría de los guerreros, pero ejecutó 38. Fue la mayor cantidad de ejecuciones públicas de la historia de los Estados Unidos. Entonces, el legado de Lincoln se ve un poco ensuciado por estos asuntos y por otros muchos asuntos también. No es que Lincoln era un presidente perfecto, simplemente la muerte y el hecho de que haya ganado la guerra le da un puntaje increíble en la historia estadounidense para catapultarse como uno de los mejores presidentes. Pero imagínense, la mayor ejecución pública la ordenó Lincoln, a pesar de que le perdonó la vida a todos los demás. Comienzan masacres por los locales, por eso es que hablo de genocidios. Comienzan masacres por milicias informales que forman los locales. Luego comienzan masacres por la milicia per se, milicias formales ya validadas por el gobierno. Luego por el mismo ejército. De hecho, John C. Fremont, que fue ese candidato republicano para las elecciones de 1856, que era un republicano radical porque tenía posiciones más firmes que Lincoln en cuanto a la expansión de la esclavitud y la esclavitud en general, ese pana era un tipo que iba al oeste a ejecutar genocidios. A ustedes quizá le cayó muy bien ese tigre cuando yo lo mencioné, pero ahora ¿qué tal le cae? Un genocida. La historia es un tanto compleja, porque si la deshumanización por parte de los estadounidenses se da hacia los negros, a veces entonces no se da tanto hacia los indígenas, y otros que deshumanizan indígenas, entonces no deshumanizaban tanto a los negros. Es una cosa increíble. Y de hecho, entre ellos mismos, los nativos americanos llegaron a adoptar discursos supremacistas blancos y tenían esclavos que le compraban a los blancos. No siempre adoptaban estos discursos, simplemente decían, bueno, mira, esta institución de la esclavitud que tienen los blancos, vamos a aprovecharla, así como aprovechamos las armas, y simplemente vamos a utilizar eso porque es un avance tecnológico o un avance cultural, oigan, la esclavitud es un avance cultural que nos va a permitir tener mayor productividad. Y bueno, pues lo hacían. Los negros también iban a participar en estas masacres que se le hacían a los nativos americanos, no tenían ningún problema con eso. De hecho, había un grupo, un pelotón, si se quiere decir, de soldados negros en el oeste que pelearon contra nativos americanos, que los nativos le llamaban los Buffalo Soldiers, y les llamaban así porque tenían el pelo crespo, negro, como un búfalo. Por eso le decían los Buffalo Soldiers. Si usted ve un búfalo, parece que tiene el pelo mío, así rizado y fuerte. Las mayores masacres son la de Sand Creek, cuando el coronel Chivington masacró a más de 100 mujeres y niños. Y lo peor es que ya había un tratado que se tenía que respetar y que los indígenas, los nativos americanos, tomaron las precauciones necesarias y tenían una bandera blanca izada. Es decir, que desde un principio se sabía que no querían violencia. Y aún así ejecutó esta masacre, una de las más infames de la historia. Y no solamente eso, sino que coleccionó los cráneos de todos esos muertos, incluyendo mujeres y niños. Y lo decimos así, mujeres y niños, porque se supone que no peleaban. Así que es a propósito. No es que tenía miedo de los guerreros, los coleccionaba y siempre los tenía en exhibición. Era un ídolo para muchos estadounidenses el coronel Chivington. Y esto lo hace una de las mayores masacres más infames de la historia. Siempre tendremos la idea del indio como malo. La veíamos en los muñequitos de Boomerang, la veíamos en Bugs Bunny, indios salvajes gritando en el viejo oeste. Era normal. La deshumanización del indio dejó de utilizarse hace muy poco, y es porque estaba muy insertada en la cultura. Y a pesar de que los indios tenían estos tratados, se violaban una y otra vez. Y siempre, a pesar de que un nativo americano tuviera en papel, o bueno, no siempre, pero muchísimas veces, a pesar de que el nativo tenía en papel, mira, este es el tratado y estas tierras son mías, se le favorecía a los blancos que se estaban mudando en el lugar. Por ahí andan unos políticos que quieren que este tipo de cosas no se digan, porque dicen que se le está enseñando a los muchachos a odiar su país. Válgame Dios. La batalla de Little Big Horn también hay que mencionar, con Sitting Bull, el toro sentado, famosísimo, porque la imagen del toro sentado es la que nos viene a la mente cuando hablamos de un nativo americano estadounidense. Googleenlo, el toro sentado, Sitting Bull, y se van a ver con que este tipo es la inspiración para la imagen de los indios de Cleveland, es decir, con esta cara bien ancha, ¿no? Que ya no tienen esa imagen por el asunto de corrección política, como muchos dicen. En esta batalla contra los Sioux, una confederación que había, que se unieron en ese momento para derrotar a los estadounidenses, el ejército creía que iba de robo, y cuando se toparon eran miles y miles de guerreros, y honestamente los estadounidenses le tenían miedo por la ferocidad. Saben que los europeos inventaron, qué sé yo, formas formales de pelear, de cómo se ejecuta una guerra. Obviamente los nativos no tienen estas formas de ejecutar la guerra, eran hordas, se parecían a los bárbaros y a los
mongoles, y el miedo que le tenían los estadounidenses se parecía al miedo que le tenían los romanos y los europeos a los bárbaros y a los mongoles respectivamente. Los sonidos que hacían, los caballos galopando, las hachas junto con las armas de fuego, era una escena escalofriante, y ese miedo también contribuyó a la deshumanización. Bueno, el punto es que el ejército estadounidense perdió, pero luego contraatacaron y por supuesto ganaron. Tienen más números, tienen más tecnología, tienen más armas, y quizá lo que más desayudaba a los nativos americanos es que no se veían como una unidad, no se entendían como una unidad frente a los estadounidenses. Lo importante era la tribu. Nosotros hacíamos alianzas coyunturales para defendernos ante un enemigo externo, que es el estadounidense, pero luego de esa alianza todo el mundo se va para su casa, y entonces había una fragmentación. No tenían una concepción de Estado como la tenemos nosotros. Otra batalla famosa que hay que mencionar es la de Wounded Knee, que en realidad fue una masacre porque a uno de los indígenas que estaba ahí mientras estaban hablando se le escapó un tiro, y bueno, todos los del ejército comenzaron a tirar tiros indiscriminadamente pensando que era un ataque, y mataron todas las mujeres, los niños, los caballos, todo lo que había ahí. De hecho, las bajas del ejército estadounidense que hubo en ese momento fueron bajas porque hubo fuego cruzado. Los mismos estadounidenses mataron a otros estadounidenses porque entraron en pánico. De nuevo, el miedo es parte de esta narrativa. El gobierno decidió al final cambiar el modelo. Querían la americanización, que quizás es algo que soñó Jefferson desde un principio, asimilar a los nativos porque los creía superior al negro, por supuesto. Esto es una narrativa supremacista. Primero con incentivos, pero se dieron cuenta que los incentivos no iban a funcionar porque los nativos americanos amaban su cultura. Así que luego la asimilación comenzó a ser forzada. Y la forma de hacer esa asimilación forzada era a través de la expropiación de tierra, partiendo la tierra porque el concepto de tribu está muy ligado a la tierra, y entonces a través de partir la tierra yo puedo partir el alma de la tribu, alienarlo, romper su espíritu, y de esta manera ya no van a luchar más contra la americanización. Luego se reformaron estas formas poco a poco, se volvieron mucho más leves, se pasó el Dawes Act, los reformadores pedían que fuera mucho más humano este asunto. Luego se inventó el concepto de las reservas, que siempre existió, pero ahora luego se le dio otra connotación. Y en fin, el asunto de los nativos, podemos hablarlos por todo el día, pero debemos continuar. Hay que hablar de industrialización y economía ahora, pero hay que ilustrarlo de una manera bacana. Por ejemplo, desde que se fundó la Oficina de Patentes en los primeros años de la República hasta 1860, el año que comenzó la Guerra Civil, hubo solamente 60,000 patentes, ¿verdad? Pero a partir de 1860 hasta finales del siglo, es decir, en los siguientes 40 y pico de años, hubo 700,000, más de 10 veces la cantidad. Y esto no solamente correspondía al crecimiento poblacional, sino más bien a las ganas que tenía un segmento de la población, burgueses y la clase alta, de hacerse ricos con las nuevas invenciones en esta nueva era industrial. Lo que define la era industrial estadounidense, que comienza luego de la inglesa, es primero que la electricidad desplaza al vapor, pero también el acero, importantísimo el acero. Yo creo que el elemento definitorio de la industrialización estadounidense. El acero no es más que hierro fusionado con carbono para añadir fuerza y ductilidad a través de procesos como el de Bessemer o Bessemer, quién sabe. Y estos procesos fueron apareciendo y fueron mejorando y también haciendo más baratos los métodos para crear acero. Y esta carrera para crear un acero más barato y más asequible para permitir construcciones que sean fuertes fue que aceleró la industrialización estadounidense y fue un boom económico tremendo. También podemos mencionar el petróleo, que también fue importantísimo. El petróleo que se encontró en los Estados Unidos, que también fue desplazando el carbón. En la sección anterior hablábamos de los ferrocarriles y aquí también vamos a hablar de los ferrocarriles. Pero no solo este medio de transporte achicó la distancia, sino también el telégrafo, que era un medio de comunicación. Eran cables y por esos cables mandábamos pulsaciones. ¡Pup, pup, pup, pup! Y esas pulsaciones estaban en un código y ese código en el otro lado iba a ser descifrado por alguien que se sabía el código, obviamente. En Estados Unidos la mayor empresa de telégrafos era Western Union y luego se dedicó a mensajería y demás, y hoy en día se dedica a enviar dinero y paquetes, pero al principio se trataba de telégrafos y era la que dominaba el mercado hasta que llegó Graham Bell. Graham Bell hizo algo más que también tener una compañía de telégrafos y era inventar el teléfono. Bueno, no fue el que hizo el primer prototipo de teléfono, pero fue el que lo capitalizó, como ocurrió mucho en los Estados Unidos, y fundó el National Bell Company. Ese National Bell Company, a través de movimientos aquí y allá, se convirtió en el American Telephone and Telegraph
Telegraph Company, abreviado AT&T. Hoy en día hay una compañía que se llama AT&T, que es la compañía hija, o bueno, esa es la misma compañía, pero que ha sufrido cambios organizacionales y es una de las compañías más importantes de telecomunicaciones en los Estados Unidos y que mantiene un oligopolio junto con Verizon y T-Mobile. Ese teléfono fue desplazando poco a poco el telégrafo, pero funcionaban los dos al mismo tiempo, por eso se llama American Telephone and Telegraph Company. Y por supuesto había otros inventos como la máquina de escribir, los inodoros, la comida enlatada, los alimentos procesados, todo eso eran inventos que se hacían poco a poco y que hacían la vida mucho más fácil para las personas que podían costearse estos asuntos. Ay, el 2010. Justin Bieber estaba pegadísimo, Obama gobernaba, Drake no estaba muy pegado realmente, los Oscars eran relevantes y la vida era no más fácil realmente. Pero en aquel entonces siempre había memes de Tesla y Edison. Y siempre se decía, los pseudointelectuales, que Nikola Tesla era el genio verdadero y que Thomas Edison no era el genio nada. No estamos aquí para discutir esos memes, pero era una buena introducción para hablar de Edison. Edison estaba en cuarto. El tipo tenía 1000 y pico de patentes. Hablábamos de 700,000. Él tenía 1000 de esas. Y él lo que andaba buscando una manera de inventarse una vaina que le diera un palo. Y ahí fue que él se inventó la bombilla. Y con esa bombilla de Thomas Alva Edison se alumbró Estados Unidos. Pero en la parte del meme sobre lo de corriente alterna y corriente directa y la lucha entre Edison y primero Westinghouse y luego Tesla, Westinghouse fue el abogado de la corriente alterna, mientras que Edison quería en realidad corriente directa. Hoy utilizamos las dos, válgame Dios. Westinghouse todavía sigue siendo una compañía de electrodomésticos, pero no tiene tanto poder de mercado. Y Con Edison es, en Nueva York, la compañía de electricidad que mantiene el monopolio legal. O sea, todas estas personas todavía siguen siendo relevantes en la sociedad estadounidense. Detrás de muchas industrias, y de hecho hasta de Tesla, de Nikola Tesla, estaba el financiero neoyorquino JP Morgan. Ese tipo estaba en todas partes. Y aquí es que la discusión se vuelve ideológica. El tipo financió hasta vainas como el Titanic. Era un pulpo. Tenía un brazo en todos los lados. Los procapitalismos ven los tipos como JP Morgan y otros, con estos grandes éxitos, como tipos que movieron la economía y que son una prueba de que el capitalismo es que lleva hacia la innovación. Mientras que en estos tiempos, el otro lado, la izquierda si se quiere, mira estos procesos y dice, mira cómo el capitalismo lleva a la desigualdad extrema y a que la gente, a pesar de que todos estos productos se estén creando y se estén consumiendo, siga viviendo mal. Para los hombres de a pie, los tipos como JP Morgan, como Rockefeller, eran robber barons, es decir, unos ladronazos. Estos tipos realmente acumulaban muchísimo dinero, pero al fin y al cabo, las personas de a pie no veían ese dinero, no tenían ese poder de consumo que sí tenían estos grandes empresarios. La desigualdad era rampante. Detrás de esa etiqueta de robber baron estaba principalmente la industria de ferrocarriles, empezando por Jay Gould y por Vanderbilt, que fueron los primeros que se lucraron de la industria de los ferrocarriles y que eran unos abusadores, en verdad. Lo que más enfurecía al pionero del oeste era que ellos conseguían la tierra como nada. Mira, yo voy a conseguir esta tierra de este lado para pasar un ferrocarril por aquí, y tenían el poder para hacerlo. Y lo caro que le cobraban para ellos enviar carga desde el este hasta el oeste, para ellos con el dinero que le cobraban caro al hombre pobre, al hombre del campo, subsidiar operaciones que tenían que les iba a dejar muchísimo más dinero. Operaciones propias, yo mismo o a mis amigos o a otras compañías que yo tengo, cargarle cosas del este hacia el oeste de manera gratuita, como quien dice, sin costo, porque ya yo lo estoy subsidiando con los altos pasajes que le cobro a estos hombres del oeste. Podían cobrar mucho porque básicamente tenían monopolios y estos monopolios eran garantizados por el Estado muchísimas veces. Entonces, el Estado tenía un rol importante aquí, que vamos a hablar un poquito más de eso. Entonces, había un resentimiento general al poder monopólico. Andrew Carnegie, nombre importantísimo, parte de los tres grandes, que como dato curioso fue importante para establecer la diplomacia y soñaba con la organización de los Estados americanos. Y de hecho, cuando usted va a la OEA allá en Washington, que tuve el placer de visitar, hay una estatua de Andrew Carnegie. Era un humanitario, Andrew Carnegie. Él escribió un libro que se llama The Gospel of Wealth, el Evangelio de la Riqueza, que da argumentos de darwinismo social, porque habla de que, bueno, todo desde un sesgo de supervivencia, de que los hombres ricos realmente tienen ciertas aptitudes. Y hay mucha gente que cree eso todavía. Tienen ciertas aptitudes y entonces, por ende, son superiores y tienen un compromiso moral con aquellos que no tienen esas aptitudes, ayudándolos a educarse y todo lo demás. Entonces, el rico, el millonario, tenía que tener un compromiso social y por eso es que él donaba tanto dinero. Era uno de los tres grandes y era el que controlaba casi todo el acero. Tenía un cuasi monopolio del acero en los Estados Unidos y siendo el acero tan importante para la industrialización estadounidense, bueno, el tipo era uno de los más ricos del país. Y es tan importante el acero para la industrialización estadounidense que usted ve esos grandes edificios, esos grandes rascacielos y era mostrando el poder del acero, de lo tan grande, lo tan
tan altos que podemos hacer esos edificios gracias a esas columnas de acero. Ya son dúctiles, pueden aguantar todo ese peso, no son de concreto, no se van a derrumbar. En Europa no tenemos eso porque la industrialización europea no llevaba ese matiz del acero como en Estados Unidos. Otro de los grandes es John D. Rockefeller, el villano perfecto. Contrario a Carnegie, él no creía en nada de eso. El tipo era ruthless con la competencia, o sea, no cogía para nada de ninguna. Si tenía que destruir a un competidor, lo destruía. Si tenía que cobrar muchísimo dinero a los consumidores, los cobraba. No le importaba nada y no creía en ninguna deuda social. Es un tipo que quizá no viene de la gran riqueza, pero pudo hacerse rico a temprana edad y fue de los primeros que se metió en el negocio del petróleo cuando dijeron, aquí en Pensilvania hay unos campos de esa vaina negra que se puede utilizar como combustible. Vamos para allá. El Standard Oil Company de John D. Rockefeller se convirtió entonces en el monopolio del petróleo en los Estados Unidos. Pero no solamente eso, el tipo invertía en ferrocarriles también y es el padre de la integración horizontal. ¿Qué es eso de integración horizontal? A los competidores y a compañías parecidas mías yo las compro y me las meto en el bolsillo. Paquiti, formando un monopolio horizontal. Y también es el padre de la integración vertical. Es decir, cuando hay varios procesos en una industria, digamos yo tengo el crudo de petróleo, pero entonces lo podemos convertir en asfalto. Eso hoy en día. En aquel entonces el asfalto no era muy importante. Entonces yo también tengo una compañía de asfalto y compro a las otras compañías de asfalto. Entonces hago una integración vertical y una horizontal. Y entonces también el licuado de petróleo lo tengo yo. Y todos los procesos que van verticalmente, desde lo crudo hacia arriba, él los compra, pero también a los competidores alrededor de cada uno de esos pasos. Es decir, un poder monopólico tremendo. El tipo se inventaba nuevas figuras como por ejemplo el trust y el holding company, que eran figuras legales para que no se le pudiera acusar de poder monopólico desde el Estado. Y muchísimas veces lo logró. Y entre esos dos grandes estaba el mencionado John Pierpont Morgan, JP Morgan. Todavía hay un banco con su nombre, JP Morgan Chase, que es uno de los bancos más grandes de todo Estados Unidos hoy en día. Inversionista. El tipo era el financiero de Nueva York. Estaba en todas partes. De hecho, a principios del siglo XX, compró la fortuna de Andrew Carnegie y se convirtió en el hombre más rico de los Estados Unidos. Estaba en toa menos en misa. Si había negocio, ahí estaba. Pero no era cualquier negociante que invertía y ya. Era un tipo que estaba involucrado. JP Morgan fue uno de los tipos responsables de hacer de Nueva York una ciudad tan importante como centro financiero en los Estados Unidos. Él y muchos otros que estaban a su alrededor, porque estamos hablando de los más grandes, de las figuras más importantes, obviamente, que ya incluso son parte de la cultura popular, son cliché, pero hay que mencionarlos porque son el epicentro de la historia en este momento. La parte esta de los monopolios se exagera bastante. Muchas veces los consumidores se beneficiaban de estos monopolios. Y además, como dije hace unos minutos, el Estado estaba involucrado en algunos de estos monopolios, así que ese capitalismo laissez-faire de que se habla de la segunda mitad del siglo XIX no era tan laissez-faire como se dice. Los monopolios sí eran ilegales, pero no había mucha actividad estatal para tratar de prohibirlos, o no como hoy en día. No era tan proactivo el Estado, y además el Estado cogía su cuartico. Y estos tipos tenían suficiente poder para callarlo. El Estado tuvo un rol importante en general en hacerse dinero a través de los empresarios y también hacer a los empresarios más poderosos. Pero antes de tener términos como recesión o depresión, que en realidad son términos de las ciencias económicas, teníamos el término pánico, como el pánico del 1819 que mencionamos, que se trató sobre la especulación de tierras. Hace varios episodios que mencionamos eso, no fue que lo mencionamos aquí. Y como el de 1857, justo antes de la Guerra Civil, que se trataba de un problema bancario que se salió de control. Si antes se trataba de los ciclos de cosecha, ahora se trata de los ciclos capitalistas. La prosperidad de la expansión de la segunda mitad del siglo XIX causó problemas uno tras otro. Y la razón es que si yo tengo expectativas de que esta nueva tecnología va a ser lo más grande del mundo, pero realmente falla y no pasa nada, o realmente no falla, sino que no se vuelve tan grande como yo pensaba que se iba a volver, entonces simplemente hay un crash. Es decir, es una burbuja, es un ciclo constante. Hay expansión y contracción. Imagínense una época donde todos los años haya una tecnología tan disruptiva como el Internet. Eso era la segunda mitad del siglo XIX. Imagínense 50 burbujas.com una tras otras. Entonces, la primera que explotó fue la de los ferrocarriles, porque si bien los ferrocarriles fueron importantes, la gente creía que se iban a expandir hasta el mar, qué sé yo. Así que hubo el pánico de 1873, el pánico de 1884, el de 1890, el de 1893, el de 1896. Era cada par de años, básicamente. De hecho, a esta época, tanto en Europa como en los Estados Unidos, es decir, en el mundo que se estaba industrializando, se le llamó The Long Depression. Podríamos hablar más del Long Depression, pero esto no es una historia económica, sino más bien una historia general. Así que sigamos. En
esta última parte hablemos de la vida de las personas. Los pioneros, como se le llamaba a esas personas que se movían al oeste en búsqueda de un mejor futuro, muchos eran inmigrantes que venían de distintos lugares de Europa, como decía, con la promesa de conseguir tierras. Otros que ya venían de Europa con la promesa de trabajar porque el mercado allá estaba rebosado. Otros venían por razones varias. Muchos de ellos simplemente eran pobladores del sur y del norte que no tenían tierras y querían acceso a ellas porque la tierra es riqueza. Entre ellos, de hecho, había negros libres, recientemente libres, pero no tenían el mismo nivel de oportunidades porque incluso ahí, donde no hay nada, hay niveles altísimos de discriminación. Las planicies del oeste, esa parte del mapa que ustedes ven que es el medio de los Estados Unidos, es un lugar bastante difícil para vivir, especialmente en aquel tiempo, ¿no? Las casas que se podían hacer eran de lodo y de paja. Era incomodísimo vivir ahí. Si bien la tierra era fértil, el hombre blanco, como decían los nativos americanos, no entendían cómo funcionaba el ciclo en las praderas. Y bueno, el overfarming, el exceso de siembra, provocaba muchas veces sequías. También venían sequías temporales, ¿no? Y también había plagas de langostas que destrozaban los cultivos y mandaba a la gente al mismo infierno. By the way, esa parte de las plagas de langostas, eso es una vaina bastante interesante. Las langostas no son más que grillos que decidieron moverse en grupo. Son grillos que andan por ahí en un momento por razones que todavía los científicos no entienden bien, pero tiene que ver con que hay una sobrepoblación, digamos, porque estamos comiendo demasiado, nos estamos reproduciendo mucho. Al haber esa sobrepoblación, comenzamos a segregar unas hormonas, unas feromonas, y comenzamos a comunicarnos a través de las feromonas y de los gritos y transmutamos en una nueva cosa. Cambiamos físicamente, ahora nos convertimos en langostas. Y antes andábamos solos y éramos sedentarios y ahora andamos en grupo y somos migrantes y comemos sin parar y destruimos todo a nuestro paso. ¡Qué cosa más rara! Con razón, aparece tanto en la Biblia y es uno de los cucos más grandes que tenía el ser humano y que todavía tiene en algunas partes donde la tecnología no ha llegado lo suficiente. Pero allá en ese oeste, donde está ocurriendo todo esto y donde se está pasando tan difícil, no hay ciudades, no hay servicios, no hay nada. Estamos solos. La promesa de que íbamos a encontrar un mejor futuro porque teníamos tierra es un fraude. Le estamos pasando completamente mal y no podemos devolvernos. Los préstamos que nos dan son con tremendos intereses porque los bancos saben que la vida es demasiado difícil, pero no queda de otra que ir al banco y buscar ese préstamo a intereses tan altos. Para colmo de los colmos, entonces estos empresarios que viven como reyes y que acumulan tantas riquezas que yo ni siquiera me lo puedo imaginar, se están aprovechando de mí, subsidiando sus operaciones a través de los precios altos que me ponen para yo cargar mis cosas. Las mujeres limpiando y manteniendo la casa, incluso cultivando, trabajando 12 horas al día. Y los hombres trabajando la tierra, a veces la suya y la de otro por dinero. Y a veces ese otro era un rico que le había comprado la tierra a otros y había hecho una bonanza farm. La vida era extremadamente difícil. Esta vida difícil se muestra en un libro muy influyente, que en realidad es un libro para niños, Little House on the Prairie, un libro bastante famoso y que es esencial en el canon estadounidense. Ese libro te da la falsa horizontalidad, o es una serie de libros más bien, que hay en el viejo oeste, donde todos somos iguales, ¿no? Hasta los niños tienen un rol específico. Y digo falsa horizontalidad porque la estratificación también existía, a pesar de que no había estratificación institucionalizada porque rayos, ni siquiera hay instituciones. Y a pesar de que es un libro para niños, al igual que los muñequitos de Boomerang, se habla muy mal de los indígenas. De hecho, una frase famosa que se pronuncia es "The only good Indian is a dead Indian". Y ese era un dicho bastante famoso. Incluso Theodore Roosevelt lo dice. "Not that the only Indian is a dead Indian, but at least 9 out of 10", dice Theodore Roosevelt. Pero sí es cierto que la precariedad hacía a la sociedad un poco más horizontal. Yo no soy tan superior al negro en riquezas, no lo puedo discriminar tanto. Pero al mismo tiempo había demasiados antagonismos sociales porque alguien tiene que tener la culpa de algo. Y entonces la violencia era más común. Y por eso se va formando ese mito del viejo oeste. La violencia quizá no era tan común entre los granjeros, aunque sí había muchos conflictos de tierras, porque yo llego aquí, yo tengo mis 60 acres, pero yo veo lo tuyo y me lo quiero escoger también, especialmente si yo soy rico o tengo más poder que tú y a ti te está llevando el diablo, yo siento que tengo la potestad para hacerlo, ¿no? Pero donde no había ley de verdad, era entre esos hombres solteros de los que hablaba anteriormente que se dedicaron a ser cowboys, donde no había instituciones. Claro, es bastante exagerado. Las riñas no eran que eran unos matones que mataban por matar, eran porque, bueno, eran riñas normales y estos tipos ni siquiera tienen una familia, ¿no? El alcohol, la alienación, las pocas instituciones, la búsqueda de explotar recursos, la corrupción rampante donde no hay nada, la cero colaboración, no tenemos confianza en nadie. Yo acabo de llegar aquí solo, ¿en quién puedo confiar? Y las prostitutas por aquí y por allá, las únicas mujeres que aparecían en estos towns, estos pequeños pueblos del viejo oeste, construidos de ahí a ahí y que podían ser destruidos de ahí a ahí también de un día para otro. Las únicas mujeres
mujeres que estaban ahí eran prostitutas. Y de hecho, llegó un momento que se prohibió la prostitución porque se volvió demasiado importante como rubro económico ahí en el viejo oeste, repleto de vaqueros. Pero quizá los crímenes más comunes no eran las matanzas, eran más bien los robos de vacas y los robos de propiedad. Uno de los outlaws más famosos que da lugar a estas leyendas era John Wesley Harding, por ejemplo. Hay un álbum de Bob Dylan que tiene ese nombre. Pero también estaban los Cochise Country Boys, que tipos como Wyatt Earp y Doc Holliday hacían estas historias de que ellos desmantelaban estas bandas y ellos eran los grandes comisarios, por eso es que ven esta historia de los sheriffs, y elevaban el nivel de criminalidad de los vaqueros, porque si esos tipos eran tan criminales y fui yo que los agarré y que le entré a tiros primero antes de que ellos me entraran a mí, yo soy el más macho de los machos. Y pasa que en la cultura popular del western, a pesar de que los comisarios se vendieron como los grandes buenos, pasan a ser los villanos y los villanos pasan a ser los héroes. Cosas de la vida, ¿no? Porque la gente quería ser libre, tan libre como lo era un cowboy en el viejo oeste, sin saber que ese cowboy, a pesar de que era libre, de que andaba por ahí sin ley porque no habían instituciones, se lo estaba llevando el mismo diablo. Los conflictos étnicos entre mexicanos y blancos eran comunes, bastante comunes, pero también los conflictos, podríamos decir que de clase, porque cuando llegaron los ricos y comenzaron a encercar las vacas, las reses que había, y muchos otros que mantenían reses, le molestó bastante eso porque antes había disposición de que las reses pastaran en toda la tierra. Y ahí empezó the Fence Cutting Wars. ¿No? O sea, las guerras de los cortamallas. Sí, de los cortavallas. O sea, la gente agarraba un alicate y cortaba la valla del tipo que creó una cerca para meter sus reses, y entonces el tipo salía con una escopeta y ahí se armaba tremendo lío. Y ocurrió muchísimas veces. Eran conflictos de decenas de personas, pero aún así se le llama guerras, tú sabes, para añadirle el drama. Pero mientras todo esto sucedía en el salvaje oeste, una nueva clase media en las ciudades y en los suburbios de los Estados Unidos surgió. Una clase media que compra con crédito. Ya compra con crédito. Y consume bastante. Había mencionado los inodoros. Pero los inodoros eran una cosa impresionante. Cagabas con glamour. Ya no tenías que cagar en una letrina. Eso es un desarrollo increíble. Y es esta clase media que le encantaba consumir y que andaba buscando nuevas formas de entretenimiento. Es la clase media que estas nuevas formas de entretenimiento como los circos, las ferias y de hecho más adelante el cine, ellos son los que la impulsan, porque si fuera por la clase alta, se quedan en la ópera para siempre. Era extremadamente conservador en cuanto a qué otra forma nueva de yo entretenerme yo puedo encontrar. También esta nueva clase media se enfocaba mucho en la educación. Era la forma de yo buscar cultura, capital cultural, ¿no? Que no tengo. Y la mujer también entraba en esos niveles de educación. Otras quedándose en la casa, otras insertándose en el trabajo, pero la aspiración de la clase media era que la mujer se quedara en la casa. La mujer proletaria, la mujer trabajadora, siempre estuvo trabajando desde los 1820 y pico. Por eso va a ser irrisorio para las mujeres trabajadoras cuando las feministas de segunda ola en los 1960 agarrarán la causa de que la mujer se inserte en el mercado de trabajo cuando ellas estuvieron insertadas desde hace 140 años. Pero como la distinción es una ley en sociedades estratificadas, que clases sociales más altas busquen distinguirse de los otros, y si a los otros le comienza a gustar lo que a mí me gusta, yo tengo que buscar algo diferente para sentirme superior, las clases altas comenzaron a mudarse fuera de la ciudad porque las clases medias querían estar en la ciudad en un alto estatus. La ciudad comenzó a convertirse en el círculo de las clases medias y las clases trabajadoras, y los ricos escaparon. Pero el tema de las clases trabajadoras no lo voy a tocar porque eso es para otro episodio, y ese episodio viene pronto. Seguimos en esto.